Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox. Una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos al aire, 3 de mayo, 5 meses de programa al aire. Creo que es mi relación más estable, niño nuevo, en este tiempo. Me siento orgulloso. Y entramos también en una nueva etapa. Y Rodrigo se ríe, ustedes no sé si lo están viendo, pero se ríe de que entremos en esta nueva etapa ya de relación estable, ¿o no? Sí, claro, yo feliz. No, yo también, quiero también agradecerle al público, y qué mejor que hacerlo. Además, en una nueva etapa, a partir de mayo voy a tener el lujo de tener todas las semanas escritores, y lo bueno de esta pandemia es que lo podemos tener en regiones y en horario extendido, así que no voy a hacer más presentaciones y voy a presentar al creador de este libro, que lo voy a mostrar varias veces, Cristian Farías. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿todo bien acá? Rarísimo que me presentes como escritor, para mí por lo menos, porque como uno se presenta como científico, que digan, ay, no, el escritor, wow. Es que ahora voy. Porque esta entrevista no es como todas que yo leo el comunicado de prensa, no. Yo parto No, primero. está bien. Fue escritor. Luego yo tomo el libro y lo primero que hice, saquemos cuenta, desde el año 2000, hemos tenido 3 terremotos magnitud mayor o menor o igual a 8. Más de 10 volcanes han entrado en erupción y nadie olvida los aluviones ni los gigantescos incendios forestales. Yo leo esto y voy a ser súper honesto. Digo, oh, qué lata. Luego, tomo, ¿quién es Cristian Farías? La Calera 1985. Y lo primero que digo, historia de esfuerzo, porque salir de un pueblo es rudo. Digo, es menor que yo y tiene un doctorado, así que mínimo, para verme serio, me pongo camisa. Así que hay esfuerzo detrás. Después, doctor en física de la Universidad de Bonn. Y yo digo, o sea, este cabrón estudió en Alemania. Y viene de La Calera, seguía pensando, viene de La Calera. Pero en Alemania no hay volcanes. O sea, como que dije, ahí estamos mal en Chile. Después, trabaja en la Universidad Católica de Temuco, donde actualmente es director del Departamento de Obras Civiles y Geológicas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Ha escrito columnas de La Tercera y habla sobre geociencia desde la zona sur de Chile. Y ese fue el punto que dije, ok, en regiones se pueden hacer cosas. Cuando empiezo a tomar el libro, es donde me enamoro de la primera hoja, donde dice, para Jimena, Óscar y Julieta, los amores de mi vida, cuyos corazones están en todos los párrafos que siguen. Este libro no se había escrito sin ustedes. Para Alexis, que me regaló un libro, Los volcanes, que desde algún lugar seguro está sonriendo. Ya, yo solo con esto, porque vamos a contarle a la gente, spoiler, esto ya te hace escritor. Solo esa frase. Maravilloso. Ok. Además de todo el currículum que tienes, que vamos a conversar durante todo el programa, y además la gente no sabe, es rockero. Hoy día vamos a escuchar rock de ese que yo no escucho, de ese que me cuesta hasta pronunciar. Dale. Pero partamos, ¿por dónde parto? ¿Por La Calera? ¿Por el libro? No, el libro vamos a ir de a poco. Vamos a ir entrando y volviendo. ¿Cómo fue esta historia de partir en La Calera? Es rudo. A ver, la historia de Calera es la historia de mi papá. Yo creo que eso es lo primero importante. Mi papá es de Calera, así que mi papá es de Calera, mi mamá es de Viña. Y yo nací en Calera en 1985. Y Calera, para quien no tenga conciencia, es una ciudad que está al interior de la quinta región, bastante fea, por cierto, y bastante como... Sí, tiene eso Calera. Lo que pasa es que tiene unos cerros que están ahí que te la dominan y que son súper pelados, por cierto, y también tiene como un color bastante entre amarillo y gris por la fábrica de cemento. Entonces como que Calera... Tú tienes razón, Calera como que se respira esfuerzo, que no hay como la cosa media de comodidad en Calera, no es como que tú encuentres en Calera un barrio cuico, por decirlo de cierta forma, no pasa eso. Una plaza verde, o sea, tal vez hoy en día un poco más, pero claro, en su momento de no, agua. No, claro, era súper complejo, y Calera era una ciudad también calurosa, entonces siempre desde septiembre hasta, no sé, mayo, siempre ha hecho mucho calor. Entonces mi papá nació ahí y yo nací ahí. Y mi papá era asistente social en gendarmería.
Entonces, él terminó su carrera, no sé, como a los 20 algo, 24, 25 quizás, y empezó a hacer la práctica en gendarmería siendo de asistente social. Y después a él lo trasladan hacia el sur. Y yo creo que ese es como el cambio fundamental de la vida de todos acá. Porque en Calera tú pensabas como ser geólogo, o sea... no, pues es que ese es el punto. Yo creo que ahí toca un tema bien interesante, porque yo tenía 2 años cuando mi papá lo trasladaron. Entonces, siempre volví a Calera todos los veranos y tengo mi infancia, unas buenas partes de mi infancia están allá. O sea, íbamos a ver a los tíos, a los abuelos, a mis primos, toda la gente, todos los veranos. Claro, pero nos vinimos para acá al sur, nos vinimos para la zona de la Araucanía, nos vinimos para la Araucanía, cerca del volcán Yaima, como a 20 kilómetros del volcán Yaima, porque hay una, sí, al frente. Me han sido el Yaima es como gordo, entonces como que... Sí, por eso, y además en el sur, sí, que se ve HD. Sí, exacto. Entonces, era vivir en una cárcel abierta, porque lo mandaron a un centro, el que se llama, es como un centro experimental de cárcel, como que están los reos, pero no hay una cárcel con rejas, están en cabañas. Los reos se pueden rehabilitar. De hecho, está para eso se hace. Y mi papá era asistente social ahí, entonces perfecto. Yo vivía en una casa ahí en el campo, entonces significaba que de pronto pasé en mi infancia a los 2 años de tener como todas las cosas que había en el este de Calera, a pasar a un verde profundo, con lluvia, con nieve en invierno, con el volcán de fondo, con vacas por todos lados. Y entonces el barro todo el día, o sea, como que cambió ya de querer conectarte con la tierra de otra manera. Claro, y yo creo, y eso pasa y eso me lleva como las primeras memorias que yo tengo. Yo no me acuerdo de mis 2 primeros años en Calera, porque nadie se acuerda de sus 2 primeros años de vida. Obviamente me acuerdo de cada vez que yo siempre fui toda mi infancia para allá, pero sí me acuerdo, mis primeras memorias son de estar armando un conito de tierra en el jardín gigante que tenía, porque es campo, entonces como que no tenía un jardín, tenía un espacio gigante. Entonces estar armando un conito, le ponía hojas secas, y una tía que andaba por ahí visitando en el verano le prendía y era como el volcán Lonquimay haciendo erupción, que estaba haciendo erupción mientras conversábamos. Y yo de chico jugaba con fósforo y era pirómano. A ti te dejaban por lo menos. No, mamá, pero yo no jugaba con ella lo encendía, yo no lo encendía. Claro, pero te canalizaba. Claro. Quiero llegar a saber, porque es muy difícil en un país como Chile ser geólogo, ser director de un área, tener los problemas que tenemos, si son o no desastres naturales, que también lo vamos a conversar luego, como... Quiero entender quién es el escritor de esto, por eso... No, está bien. Pero por eso yo creo que las primeras memorias vienen de ahí, de mi memoria como persona. Y de ahí siempre, como le digo a todo el mundo, siempre he sido el niño ñoño del curso que le gustaba la ciencia. Y siempre. Es una cuestión que, por ejemplo, yo tenía una charla con un grupo de niños chicos y me preguntaban cuál fue el evento que te hizo ser científico. Y no tengo uno, tengo 1000 eventos que me quisieron empujar a ser científico. Cada vez que pasaba algo, sabía que el Yaima estaba haciendo erupción, por qué estaba haciendo erupción y toda la cosa. Lo interesante y la vuelta larga que siempre me doy para poder explicar cómo diablos llegué a investigar a estas cosas, es que nunca estudié geología. Estudié física primero, porque yo era chico y me encantaban los volcanes, me encantaban la paleontología, todo. Y entonces, imagínate, niño de 8 años en la básica preguntándole a la profesora, ¿cómo puedo ser vulcanólogo? Claro, y Chile no tiene esa imagen que uno ve en las películas donde siempre está ese volcán que erupciona, que alguien tiene que llevar en un trabajo en la película gringa. No, porque los gringos no cachan una, pues entonces... pero además está la idea en el colegio. En Chile, como que ciencia... Claro, no... y más encima como Chile es muy Santiago, en Santiago no tienen idea que tienen un volcán que hay que hace erupción muchas veces en el siglo y que no cachan nomás, pero bueno... Oye, si van al Manquehue y piensan que el volcán es los 90, o sea... No, como... pues sí sabemos, no, vamos a terminar echando basura encima de Santiago, todavía no hagamos eso, no lleguemos ahí todavía. Pero luego podemos, tranquilo. Hay un capítulo de eso también. Sí, también hay eso en el libro, es verdad. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Le pregunté yo y me dijeron, bueno, tienes que estudiar geología. Y me empecé a buscar como diablos estudiar geología.
Y claro, pues yo niño chico, que por cierto, tampoco era bueno para los deportes ni nada del estilo, era pésimo. Entonces, la primera cosa que ves es que la gente está en el terreno ensuciándose toda, porque eso es la pega después. Y yo dije, no, yo no me voy a ensuciar. Entonces, empecé a buscar otras cosas de ciencia que me gustaban nomás y listo. Y como que dejé a los volcanes de un lado por un tiempo. Y después entré a estudiar física. Me encantaba la idea de poder darle respuesta a preguntas interesantes. Entonces, como poder explicar cosas. Y la física te da para eso. Y ahí yo creo que empezaron, porque después yo, además de ser periodista, soy historiador. Entonces hice más de la tarea, me leí el libro, después empecé a buscar tus columnas para entender un poco, y aquí va a ser el primer spoiler. Hiciste algo que me gusta mucho en este libro, y porque quiero que la gente lo lea, lo voy a decir más de una vez, y lo digo convencido. Quisiste hablar y educar a la gente, pero no del lado del físico, por eso dije, sí, es una lata estos 5 primeros, pero cuando empiezo a leerlo adentro, la construcción, me lo devoré, estaba entretenido, era como... que agrado además poder entrevistarlo, porque quiero saber detalles, quiero conversar, quiero todo. Pero antes de que sigamos, necesito que ahora la gente, porque a mí me gusta desordenarle la cabeza a la gente, ya sabe que vamos en el físico, que va en los volcanes, y que le gusta el rock, pero no cualquier tipo de rock, le gusta la doncella. Que si tú supieras, fue una banda que a mí me sacó canas verdes en el pasado. ¿Por qué? Porque el vocalista Iron Maiden tenía muchos temas, y cuando yo trabajaba en música, la sufría. La sufría porque llegaba en el avión se retrasaba, después quería subir fan en el avión, siempre era un problema. Y para mí es una banda que, si yo leo sus canciones, encuentro que hay talento. Cuando suena en vivo, en general me cuesta mucho entenderla, no logro diferenciar las voces, batería. Me pasa con algunas líneas del rock, pero como en este programa yo no cojo la música, sino que son los invitados, partimos con Iron Maiden, una banda que además, luego de esa introducción, puedo decir me cuesta. Entonces vamos a escuchar un poco de Halloween by the Night y volvemos con Cristian Farías de Volcanes y Terremotos para seguir entendiendo cómo llegamos a este libro. Perfecto. Vale. When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time, 'cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. Sands of time for me are running
Eso fue Iron Maiden, mi primer dolor de cabeza. Te cuento rápido, cuando estaba en la industria de la música, yo trabajaba en conciertos y me tocó hacer el concierto del DVD de Iron Maiden, que tocó con Ghost y otras bandas más. Y claro, yo era muy popero, en gusto personal, pero hacía el trabajo de la música como mi formación de historiador, y cuando empiezo a entender Iron Maiden, La Doncella, pero después había canciones que no entendía nada. No entendía. Entonces no llegaba. Y cuando estaba hablando las entrevistas, era como lugares comunes, y mi jefe me decía, no sabes vender Iron Maiden porque no te gusta el rock y nunca vas a hacer rock. Y puede que entrar más gente en el Nacional. Y yo era como, ¿dónde entra otro cristiano si eran 60.000 personas que no entraba más gente? Pero la respeto como una gran banda, un gran show, su heavy, etc. Y es interesante que te guste el rock, porque yo leo esto y era como, papá amoroso. Sí. Papá amoroso que le gusta el rock, salimos de la heteronorma conocida, entonces más ganas tenía como... Y después escribe y era muy entretenido lo que escribe. No, y espérate que te cuente que toqué en una banda de hardcore punk durante un tiempo que grabamos un EP. Vamos a tener que hacer la biografía de Wikipedia de nuevo y agregar todos estos contenidos. No es fácil. No, pero es que lo que pasa es que también me gusta hacer... soy demasiado inquieto, ese es el tema. Yo creo que soy demasiado inquieto, no puedo tener una semana en que yo sepa que no he hecho nada, ¿cachai? No Ya, puedo. pero tenés hija, en la casa, Sí, po. chica. Entonces... No, y aún así. Tengo hijo adolescente y hija chica, y aún así. Pero el punto es que no sé, honestamente siempre he querido ser así, como que no tengo una explicación racional de por qué uno busca ser así, ¿cachai? Simplemente como que se da, ponte tú, estaban en primer año de la U y de pronto estaban tocando un par de locos como en una sala en la U, y voy a cachar, me pongo a hablar con ellos, sí, tocó batería, no tocaba casi nada en esa época, pero sí, tocó batería y démosle y busquemos qué podemos hacer. Y toqué con esos locos durante 5 años, ¿cachai? Mira, terminamos tocando todos los fines de semana. ¿Cachai? Que ahí hay errores de la educación que nos van después a la siguiente conversación. Cuando chico dijiste, no hacías deporte, tocabas batería, o sea, tenías buena sincronización, no estabas en el deporte que el colegio te podía entregar. Ni tenías la motivación suficiente, que es lo mismo que pasa con la ciencia. Y por eso con orgullo puedo decir, escritor, no cualquiera escribe un libro. No, para nada, de hecho es verdad. ¿Cachai? Entonces, de verdad tenés que decir, sí, soy escritor. O sea, yo estoy orgulloso de haberlo leído. Me puse camisa. Significa que después la tengo que lavar y planchar. Y usted sabe que en cuarentena no plancha. Entonces, dije, porque estoy con un doctor de Alemania. Y yo me puse capuchón y camisa y polea roja, ¿no? Así como no. Perfecto. Me parece perfecto. Entonces, claro, ahí empiezo a entender quién escribió el libro, porque además... Y van a haber algunos spoilers porque son súper necesarios. El libro está dividido en 2 partes. Sí. Parte 1, que tiene varios capítulos, que los títulos son muy graciosos algunos, donde son las historias de los volcanes. Y la personalidad de nuestros volcanes. O sea, primero está el índice y ahí dicen que los desastres no son naturales. No son naturales porque sabemos que siempre hay un error cagándola. Un error de un humano. No. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué en Chile tenemos el error de un humano para todo? No, pero tranqui, eso no es solamente Chile. Lo que pasa es que tenemos la idea de que en Chile también siempre hacemos eso, pero en realidad no es solamente Chile que pasan esas cosas. En el mundo, todo desastre se va a dar por una mala respuesta, una mala preparación. Ahora, la pregunta seria después de eso es, ¿por qué llegáis a tener esa mala preparación? Por ejemplo, uno se pone a pensar en que en Haití, el terremoto del 2010 allá de ellos, su terremoto de magnitud 7 punto algo, les botó casi un montón de casas y que fue un problemazo, pero Haití venía con 1000 problemas antes para que sucediera. Por ejemplo, Chile no tiene problemas de hay un terremoto y a los 10 minutos seguimos con internet, ya. Claro, sí se entiende, pero la planificación territorial nos hace pésimo. La hemos hecho pésimo. Claro, pero construimos un hotel en La Roca, en Concón. Yo viví el 2010, el terremoto, hice una fiesta esa noche, tenía a Miranda tocando, tenía a todos los jurados del festival, ebrios, pasando por Beto Cuevas, estaban ahí, y el Sheraton se le había caído el ascensor, no tenía dónde dejarlo, nadie pensaba que podíamos tener un maremoto,
bueno, a las 2:30, 3 de la mañana, después de una fiesta también, nadie estaba muy cuerdo. Y yo era el más cuerdo que los podía cuidar. Entonces, viendo todo este escenario, claro, desastres naturales. Y tú dices, no son naturales, y me hace sentido. Y los logro entender. Y ahí el libro me sigue gustando y sigo entendiendo y quiero saber quién es. Y tengo que hacer un spoiler porque el capítulo 1 dice la personalidad de los volcanes. Tal cual. Tal cual. Y yo con apunte y todo. Dice, Villarrica sería un zorrón, bien carretero. Todos lo conocen y saben que cada cierto tiempo termina tirado en una esquina, pero siempre vuelve y se encarga de alumbrar, sobre todo lo que hace. Usualmente termina vomitando, todo lo que genera siempre problemas a su alrededor. El Jaiman, carretero como el de Villarrica, es más duro en su forma y a veces se queda con resacas tremendas. Se sospecha que acompaña alcohol con algunas drogas. Rockero. Bien. Después, y así, Chaitén. Parece ser muy elegante porque vive en una bonita casa, se porta bien y casi nunca sale hasta que toma y allí no hay vuelta atrás. Y así hay varios más que no quiero seguir adelantando ni spoileando, pero es muy entretenido. O sea, de verdad, quiero ir al matinal a hablar de volcanes yo porque también todo el mundo habla. Sí, también. Ahora, el punto es que son varias cosas que se mezclan en el camino, porque mira, cuando uno dice que los desastres no son naturales, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo estamos respondiendo? Y para poder entender cómo estamos respondiendo, tienes que preguntarte si realmente entendemos o no entendemos a lo que nos enfrentamos. Pues ese es el punto de partida. Y ahí la cosa es que no necesariamente entendemos a lo que nos enfrentamos. Porque juramos de que tenemos una buena memoria, en efecto hay algo de eso, sobre todo con los sismos, pero cuando se trata de acordarse de aquella erupción que hizo no sé qué cosa, se nos va, y se nos va mucho. Quizás tenga que ver con el hecho de que Chile es muy Santiago, y en Santiago no tienen tanta memoria de eso, entonces si no está ahí, quizás no importa. Sí, claro, pero Manquehue no le ha hecho nada a nadie todavía. Tenemos el San Cristóbal, no sé. Ya, pero San Cristóbal va la gente allá a la Virgen, no pasa nada más. Ya, ahora, el punto es que tenéis que tratar de transmitirle a alguien cualquier idea que le permita tener una intuición acerca de qué cosas se enfrenta. Y la mejor que a mí se me ocurre es asociarle como una personalidad a los volcanes, que es algo que, por cierto, a nivel académico lo hacemos harto, porque es como que siempre habláis del volcán como si fuera un personaje, como si fuera alguien de la familia, ¿cachai? Y eso es algo que yo encuentro que nos hace súper bien, porque te da el pie a entender que una, no son todos iguales, dos, tienen cambios de ánimo medio raros, y tres, entonces tenéis que empezar a tratar de entenderlo un poco más para poder ver qué puede hacer. Podría escribir un libro de amor, ¿cachai? Que es casi lo mismo. Cambios raros, hay que tratar de entenderlo. Te juro que el próximo puede ser de amor. Todo el rato. Una carta para los volcanes chilenos. Claro, pero por eso uno lo va leyendo y es heavy como la construcción. O sea, es súper desafiante para una editorial decir, ok, vamos con un libro de volcán y terremoto, en un país donde tal vez la gente sigue con el discurso del IVA, donde hay que leer. Yo hablaba con el editor de la radio y dije, mi prioridad durante este periodo que dure, quiero que la gente lea, y para que lea tiene que saber quién los escribe, cómo los escribe, y voy a buscar pedazos entretenidos como este. No lo quise leer completo porque de verdad era como... Pero ponerle personalidad al zorrón al Villarrica te hace pensar cosas, del Chaitén, y ahí está el Calbuco, entonces es muy entretenido esa parte. Y luego, como tú eres rockero, yo no entendía como un rockero, en la parte que es la parte 2, habla historia de los terremotos, tiene el título más tierno que puede tener este libro. Y esto demuestra que por lo menos hice la tarea, dice. Sí. Cada vez que alguien dice Graus Richter, muere un gatito. En octubre del 2009, la selección masculina de fútbol clasificó al Mundial de Sudáfrica. Bueno, y ahí continúa, no me voy a extender porque quiero saber de su propia boca esta ternura. Yo diría muere un panda. Claro más terrible. Claro.
Pero tú tienes gatos. Además de ser rockero, hijos, hay gatos en esa casa. Y perros también, una perrita. Sí, hay de todo. Pero me queda a entender que hay gatos y este título lo encuentro muy tierno, siendo rockero, que me encanta. Pero es que los rockeros también somos lo más tierno que hay muchas veces y la idea de que somos así como tampoco es tan cierta. Y ahora, el tema con los gatos es que la pregunta es la siguiente. Uno, mira, hay una cuestión que hay que entender mucho. Los académicos somos mandados a hacer para quejarnos por la vida. Siempre como hemos estudiado tanto por la vida que juramos que es como, ¿por qué esta gente dice las cosas mal? Y te ponía a pensar, te ponía a quejarte por quejarte. Y los periodistas somos especialistas. Entonces, después de eso, hay dos caminos. Uno es el clásico camino del académico, que trata de ser tan groseramente específico que termina siendo la persona más aburrida del universo. Y el otro camino es tratar de pensar una cuestión que nadie se le ocurra de una analogía tan rara que te haga reír y que te genere algo. Yo quise irme por ahí. Entonces, la analogía de los gatos es porque, bueno, primero, Internet está dominado por los gatos. Partamos por ahí. Sí. Entonces, como que uno dice, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, uno sabe de que dijiste mal algo. No se dice grados Richter, porque la escala no es graduada y porque no estáis midiendo temperatura, están midiendo una magnitud que funciona con otras cosas. ¿Cómo se debería decir cuando pasa eso primero? Súper simple, magnitud 4.3, magnitud 7.1. Listo, te olvidáis del problema, no te complicáis, incluso gastas menos palabras. Y además te das cuenta que además la gente le gusta como que tuviera en el zapato. No, yo creo que fue 5. Sí, no, eso es un clásico. 4. Y a rato es como... No, es que viene el ruido, va a venir un terremoto. Es parte de todo lo nuestro. Entonces, como uno a veces lo dice, como hay muchas veces que se dice mal, y la verdad es que lo hemos dicho mal en los medios durante décadas. Entonces, al final, ya, pongamos algo que llame la atención. Cada vez que muere cada vez que alguien dice grado Richter, muere un gatito. Listo, con eso dejo claro de por qué alguien no me va a tener que decir grado Richter, porque es como, ¿what? Y te pones a pensar. Y eso es lo rico del libro, y eso es lo entretenido, y por eso quiero decir, y con vamos a ir a tanda, y vamos a volver con canciones, vamos a seguir hablando con Cristian, y nos vamos a ir ya de lleno con el libro en detalle, etcétera. Pero quería saber en esta primera etapa del programa, cómo alguien de La Calera, alguien cuadrado, ciencia, escribe un libro de verdad tan entretenido, que se puede leer, que se puede conversar, que se puede prestar, y en pocas hojas, porque si existe gente que piensa cuántas hojas se va a gastar en un libro también. Así que ya vamos a una tanda comercial con audio música y ya volvemos con Cristian Farías de Volcanes y Terremoto. Perfecto. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar. Lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. ¿Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo? No importa lo que decidas, porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida.
Ég finn þig ekki hér. Ég sit við síðu þér. Hitinn enginn en allt mun skilja við. Dauðans hinsta sið. Ég særði þig og sveik í mínum ljóta leik. Verðið er svo hátt með hjartað upp á gátt. Hið beiska heiftar þel við sjálfan á allt hver. Y eso fue, que lo hablábamos por interno mientras por WhatsApp con Cristian. Yo dije, yo no la puedo pronunciar porque no la conozco. Sí dije que me gustó. Es una banda de Islandia. ¿Cómo se pronuncian? No estoy tan seguro, pero yo le digo Solstafir. Y de eso debería ser como por ahí. Ya. No, Islandia. La banda es muy buena. Es de estas cosas súper atmosféricas que después se ponen pesadas. Maravilloso. Claro, pero es que ahí está por eso yo digo están las diferencias tipos de rock, porque por ejemplo Metallica cuando hizo el sinfónico, yo creo que podéis sacar buenos lentos de ahí. Sí, ¿verdad? Sí, por eso, a lo que voy yo en general hay música que no escucho, hay momentos, pero me he dado el tiempo a hacer la tarea. Por eso Iron Maiden fue mi única banda que nunca entendí. Onda, ¿en qué momento cuentan la historia? Y yo no llegaba. Claro. Pero con el rockero, porque escogió 3 canciones de rock y después va a estar la última antes de... Escribe este libro, porque el momento creativo, te encerráis solo un rato en la pieza, mientras... O fue, porque era en el periodo de las columnas, tú decidiste escribir el libro, ¿cómo fue unir un poco? En el periodo de las columnas tenía la idea de, oye, escribamos un libro. Es como el científico que piensa siempre en un producto al final. Eso es bien cuadrado de mi parte, como de decir, no, pues si estoy haciendo este esfuerzo, saquemos otra cosa más aparte de esto. Y en el camino, claro, digo, ya pues escribamos un libro, pero ¿cómo? O sea, el punto es... ¿qué historias pongo? ¿Qué historias no? ¿Qué junto? ¿Qué edito? ¿Para quién es el libro? Claro, ¿para quién es el libro? ¿Qué estructura le quiero dar? ¿Me voy a reír o no me voy a reír con el libro? ¿O lo voy a hacer serio? Porque era siempre la duda. Y dije, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo para que sea un libro que... Siempre lo pensé en un libro en que alguien se pudiera reír tomándose una cerveza. Como esa era la idea. Y de ahí... me di cuenta que cuando lo empecé a escribir, y quizás con esta cosa que tú nombraste del papá querendón que ama a sus hijos, me terminó quedando para mucha más gente, porque obviamente aglutina más, po. Y ahí es donde nace como la idea de, mira, hagamos una cuestión que sea entretenida, que yo me ría con eso, y de ahí veamos que el resto de la gente pueda emocionarse para ver cómo logramos tener conversaciones entretenidas sobre esto. Esa fue la idea, y de ahí empezó a surgir. Por eso tuve que reescribir 1000 cosas, poner capítulos completamente nuevos de lo que había escrito, y se fue dando la forma a eso. Claro, porque esto después yo termino el libro, digo ya, lo entendí, me imagino la personalidad, me vuelvo a la tercera a buscar alguna columna, y encontré algunas que eran parecidas y otras que no estaban. Entonces dije, ok, este fue un trabajo ya real. Y porque te ganaste todo mi cariño con el libro, porque de verdad está bueno, en el sentido de no sabía nada, Claro. sigo no sabiendo por tu libro, pero hay momentos que me atraía las partes finales donde estaba todo el detalle, tus papers, y eventualmente alguien quiere leer uno. Entonces además tiene ese trabajo científico atrás, como está hecho a la perfección, pero está escrito para que la gente pueda conversar de este tema, para que Tonka en Canal 13 lo pueda leer alguna vez y le quede algo en la cabeza. Esa es la idea también. Es que en este programa odiamos a Tonka, entonces... ¿Ah, sí? Ah, ok, dale. Se lo ofrecemos para que lo lea.
No, pero estaría que lo lean en un matinal también, pues, ¿por qué no? ¿Cachai? Sí. Si es para todo Sí, público. no, pero Tonka, que es la que menos participa. Entonces, si se aprende el libro, puede dar, bueno, como mañana alguien va a decir que hubo un temblor y siempre va uno, para que pueda tener sus 5 minutos de micrófono al aire. Claro. Con ese fin. Entonces me gusta la construcción de capítulos, la conexión con la realidad, cómo vamos llegando, cómo además le explico a la gente todos los problemas que tiene Chile y las malas respuestas, porque básicamente se deja ver eso, hay deudas con la ciencia, Ujú. y hay deudas, y ahora conociéndote, sabiendo que eres de la Calera, hasta que justificaste el tema del deporte, pero tocáis batería, o sea, Chile tiene deudas anteriores, o sea, para los científicos, tener que irse a estudiar a Alemania, cuando los cerros están acá. Exacto. Uno debería justamente esperar de que en algún momento podamos tener una inversión como la gente en la ciencia para que vengan los alemanes para acá. Para que los alemanes digan, no, pues yo tengo que ir para allá porque ustedes son las personas que saben qué pasa con sus volcanes y esos tremendos terremotos que tienen. Pero ahora tenemos que, claro, pero en efecto ellos vienen, es muy raro, o sea, tú crees que uno está allá, por ejemplo, y de repente dicen, ya, ¿dónde vamos a ir este verano? Bueno, en tiempos pre-pandemia, ¿dónde vamos a ir este verano? Sí, yo creo que... Claro. No, dicen, no, mira, podemos ir a Indonesia. ¿Por qué? Porque no es bonito y se inventan alguna cuestión para ir a Indonesia y pasan el mes, los 2 meses en Indonesia instalando cuestiones, haciendo estudios y después se vienen para Chile, ¿te fijáis? Y uno dice, y loco, si yo pienso así en Chile, ¿de dónde saco plata para hacer eso? ¿Te fijáis? Para poder hacerme ese pique. Siempre tenemos el problema de plata, lo que más los reclaman, por razones naturales, sabemos que son los artistas, porque son los más olvidados. Hoy en día tenemos un Ministerio de la Ciencia, Sí. que se ha llevado todas las luces porque han hecho esta campaña de las vacunas, cuando la realidad sabemos que son las universidades las que están detrás, más allá de un Ministerio de Ciencia. ¿Sirve de algo? A ver, el Ministerio de Ciencia sirve, sí, yo creo que sí, como ministerio, porque institucionalmente es más potente que lo que teníamos antes. Pero nos hemos dado cuenta en el camino que necesitas como cabeza de un ministerio a alguien que tenga mucha muñeca política, porque te mueves en un entorno de gente que no necesariamente va a querer siquiera escucharte hablar de ciencia. Y eso es tremendo. Porque tú piensas cuántos... tú vas a hablar de una ley científica en el Parlamento. ¿Cuántos parlamentarios tienen algún bagaje científico? ¿Cuántos? Ninguno. No, si cuarto medio rendido, no les podemos pedir más. Y peor, no escuchan, y peor, tampoco se asesoran por personas que sepan de ciencia, o si se lo hacen, tampoco lo escuchan. Entonces necesitas a alguien que dirija un ministerio que tenga toda esa muñeca política para generar cambios de verdad. Lamentablemente en este pasado no lo tenemos. Entonces, ahí sí tiene un problema. Sí, porque además de no tenerla, tenemos un personaje, y aquí me podéis crucificar, pero tenemos un Maturana haciendo unos lobbies a ratos groseros para temas que no son importantes. Y No, Chile, desde muchos años, ha inventado muchas cosas y que la gente le recuerdo, por algo los científicos son importantes. Desde la té de cobre en algún minuto, el ginecólogo Cox la creó para el mundo entero, estando en la Católica. El papá de la Fran Valenzuela, que ahora no me acuerdo el nombre, creó la vacuna contra la hepatitis B. Está ahora buscando soluciones contra el cáncer, y así hay 1000 científicos más en distintas áreas haciendo cosas muy buenas. Sí, o sea, es los científicos deberían venir a buscar los doctorados acá. Yo espero que tengamos a alguien pronto ganándose un Nobel y haciendo el lobby que se merece ese Nobel. O sea, porque ser científico no es solamente poner las lucas, sino que tiene que incluir políticas públicas, tiene que incluir desarrollo social, que a los niños se les motive en el colegio, que el ñoño no sea como una cualidad. No es que yo soy ñoño, no hago deporte, porque podéis ser ñoño y hacer deporte, pues, tal vez hay que buscar tu deporte. Entonces sentía como que el libro era muchas personas a la vez, en el sentido de personalidades, porque puedes escribir. Yo creo que está mejor que yo como periodista, eso se agradece, es entretenido, son capítulos cortos, entonces me hace querer saber más, y me hace querer también saber tu vida, porque es entretenido saber quién está detrás, más en un escenario donde
Ya, ok, un periodista hegemónico, hablemos de mí, no mentira, va a pedir compartir un libro y le va a decir, sí, este cabrón, una foto se vende. Claro. Pero cómo vendí un libro, ¿cachai? Además en pandemia, donde Ujú. la editorial también se la jugó súper con este libro, porque de verdad está bueno. No quiero adelantar más capítulos como en la construcción, pero es... de No, verdad, pero está bien. Pero mira, a ver, yo creo que hay una cuestión ahí también dando vueltas. Yo comparto mucho contigo la idea de que deberíamos tener como sacar a la luz más los científicos que tenemos, porque de verdad hay gente demasiado buena en Chile haciendo ciencia, pero muy buena haciendo ciencia. Pero fíjate que incluso el otro día yo pensaba en una cuestión muy rara con lo del libro, sobre todo. Este libro debe ser uno de los primeros, uno de los primeros, si no el primero, como de divulgación para un público amplio en Chile de estos temas, de terremotos y volcanes. Y lo termina escribiendo un cabro que está en Temuco. ¿Te fijáis? Y no un cabro de 36 años ahora tengo, que está en Temuco, y no el académico que tiene 60 y tanto, que tiene la avanza carrera y que está en la Chile. ¿Te fijáis? Porque en definitiva, uno de los problemas que nos hemos encontrado, creo yo, es que no solamente nos volvimos como científicos, digo yo, nos volvimos medios invisibles, sino que al ser un poco más invisibles nos pusimos en burbujas. Y al ponernos en burbujas, tampoco nos damos la posibilidad de salir, ¿te fijáis? Entonces, y salir es importante, porque si tú generas que se converse de esto, después las personas solas empiezan a hacer la pega, empiezan ellos a decir, oye, esta cuestión es importante, conversemos de esto. Y eso es lo que yo busco, que se converse de eso. ¿Te fijáis? Ponerlo al frente para que empecemos a hacer que este tema sea relevante y de ahí ver cómo diablos lo vamos a mover, pero que sea relevante hacerlo así. O sea, una de mis series favoritas fue Big Bang Theory, a la gente le puede gustar, la puede odiar, pero puso en la palestra estos temas de cómo luchaba la universidad, cómo estaban ciertos sectores, cómo tenían que comulgar, etcétera, y termina en el fondo el protagonista ganando un Nobel y entendiendo que el Nobel es un trabajo también no solo de él, sino de todo su entorno, y básicamente cambia la personalidad. Entonces ahí te das cuenta que es construcción de todos, o sea, que tengamos un Ministerio de Ciencia. Digo, gracias, al fin lo tenemos, porque el ministro de Cultura no ha servido. Entonces, pero un ministro de Ciencia, pregunto si sirve, y si sirve, qué bueno que se construya. O sea, que Mesa estuviera hablando del eclipse en los matinales y hablar de sus libros y que lo escucharan los jóvenes, me parece perfecto. Sí, a mí también. Que yo pueda saber de volcanes me parece más entretenido, porque yo vivía en Santiago y crecí con estos dos cerros. Voy a tener que escribir un capítulo derechamente sobre esos dos cerros, parece, porque... No, pero imagínate que la gente, o sea, salió la pandemia y la gente empezó a hacer de nuevo, a subir cerros. Claro. Porque era tu desconexión. Yo terminé haciendo trekking a un glaciar para Año Nuevo y volví con un E15. Porque también quise sentir esa conexión con los cerros de, ok, los tenemos súper cerca y la foto de mirar la cordillera desde arriba. Los chilenos hubiesen caído en un avión en la cordillera de los Andes, terminan muertos, ¿no? Son como los uruguayos que se comieron. Entonces, en general, hablar además de volcanes, de que está en Chillán, yo me acuerdo que una vez salí con alguien de Chillán y cada vez que veía humo lo llamaba a su mamá para preguntar, pues. Claro. Y ellos están acostumbrados. Pero es que más encima la erupción es chiquita, entonces tampoco genera mucho problema. Claro, pero uno piensa en Hawái, erupción. No, claro, y ese es el problema. Uno piensa en... hay una parte que en el libro es como, oye, cuando el Jaime y el Villarrica hacían erupción en los 90, siempre era como, loco, va a hacer una erupción en el volcán. Y nunca son tan así. Pero el problema es que, y eso es lo otro, no tienen por qué ser tan grandes para que sea un desastre, porque en realidad el problema está en nosotros, ¿te fijáis? Y volvemos sobre damos la vuelta sobre lo mismo. Ahora, a mí me encanta la idea de nuevo de cómo poder salir y un poco exponer todo lo que hay, porque tú tienes toda la razón del mundo en que hay una persona detrás escribiendo y obviamente el libro tiene parte de todo lo que uno hace, ¿te fijáis? Y yo encuentro que está bueno porque también eso humaniza bastante la ciencia, porque ayuda a que la persona que lo lea, si le gustó, como es lo que estás diciendo tú, por ejemplo, empieza a querer saber, oye, ¿quién escribió esto? ¿Cómo llegó acá? Y empezamos a conversar en un entorno que, si no hubiera libro, quizás no estaríamos conversando. Y
Y eso es tan potente porque, sobre todo en estos tiempos de pandemia, nos acerca mucho más como personas, ¿cachai? Ponemos temas que son relevantes y empezamos a pensar un poquito más en esas cosas que de pronto no pensamos tanto. Yo encuentro que eso es bonito. Es que sabes que es súper agradable pensar. Yo, por lo menos en pandemia, yo la paso solo, encerrado. Aunque estoy como una libre y todo, y debo tener 10 libros en el escritorio. Y le voy pasando a mi mamá, juega con este, yo me leo este otro. Porque yo de verdad no estoy en el juego de entrar y responder, oye, ¿qué pasó en Netflix? Que ya salió hasta la película de María Curie, todo lo que tú quieras, que me parece perfecto para conectar a la ciencia. Pero el tiempo de leer un libro lo está perdiendo la gente y es súper sano. Y es súper sano hacer silencio, es súper sano. Por último, decirse que el libro no me gustó. Sí, es verdad. Es muy verdad. Y se te lleva esas cosas. No sé, mira, uno de los libros que yo más recuerdo con más amor de todos los que he leído en mi vida es Fundación de Isaac Asimov. Ciencia ficción dura, pura. Tiene un ritmo ese libro, pero tan maravilloso que yo me acuerdo perfecto de estar leyéndolo cuando yo tenía 18 años. Me venía de Santiago a Temuco porque venía a ver a mis papás. Y en el bus, así loco, pero es que yo pasaba porque era increíble cómo se estaba hilando todo. Y después recién entendí que Isaac Asimov era un científico que estaba escribiendo, ¿te fijáis? Y de ahí como que empieza a entender quién era Asimov, pero en el momento leer eso y que la cabeza volara a ese nivel es una cuestión que cuesta encontrarlo con otras cosas. Yo creo que incluso la vez que lo sentí en algo más audiovisual fue cuando vi la última película de Blade Runner, la que hizo el director que va a hacer Dune ahora, que también tiene mucho de esos espacios como súper amplios y súper y que te dan mucho tiempo para que tú reflexiones, ¿cachai? Entonces ahí uno se va encontrando con esas cosas. O cuando vi Arrival, que también es lo del mismo director. Ese tipo de cuestiones son las que te generan eso. O sea, en mi caso, claro, me gusta leer libros de sociopolítica o de estas construcciones, ¿cachai? Que son livianas de entender. No me pongáis una novela de 500 personajes, porque eso es muy difícil. Solo las acepto si son en un mundo distópico, pero me sigo esforzando, o sea, porque si no trabajamos el cerebro, no lo soltamos el celular y estamos siempre y como en el colegio me obligo cantidad de horas a la semana, el libro, entenderlo, y porque hay un trabajo, ¿cachai? Que te hayáis dado el tiempo de querer explicarle a la gente lo que se equivoca, partir con el tema de los gatos, que la personalidad de los volcanes, hacer hasta la bibliografía, que yo creo que, y esto es muy pensamiento mío, la estaba ya haciendo y dije, pero alguien la tomará, la revisará. Y yo creo que siempre pasa eso, ¿no? Sí, es que lo que pasa, no, esa tiene una razón de ser también, porque obviamente uno escribe y uno sabe de que si se me ocurre poner bibliografías como encima, como footnotes, por ejemplo, de cada cita, la lectura se hace súper áspera, cuesta mucho. Pero hay que poner la bibliografía en algún lado, porque obviamente esto está basado en el trabajo de mucha gente, investigaciones que las conocemos, porque hemos leído como un conjunto de personas que estamos haciendo ciencia. Pero el punto está en que la pregunta era, ¿la pongo o no la pongo? ¿Cuántos papers pongo? Y sabéis que cuando dije ya, vamos a hacer esta cuestión, tenía dos motivos. Una era, si hay alguien que le gustó y yo consigo que vaya a ver un paper, me voy por pagado. Esa era la primera parte. Y la segunda era... ¿Ah? La leí. Bien. Y lo segundo era que también, obviamente, yo me muevo en un entorno científico y hay muchos colegas que me crucifican en la plaza pública si es que no pongo la bibliografía. Entonces, claro, entonces la puse y me acuerdo que me tomó un par de días era la lista, la tenía en un cuaderno, era como ya, este capítulo, ¿qué citas tiene? Esta. ¿Están todas? Sí, están todas no. Y darme esa lata y después para ordenarla para que fuera así. Porque era útil, ¿cachai? O sea, poder ponerlo al final. Y yo agradezco mucho que, entre otras cosas, que la editorial no me haya dicho nada cuando yo puse 10 páginas de bibliografía. Fue como, sí, obvio, dale, no hay problema. Quiero ahora como hablar del estado actual que estamos. La semana pasada, antepasada, como seguidillas de temblores. México, por su parte, sigue promoviendo, o esta empresa mexicana tenga la máquina que le avisa un minuto antes que hay un temblor en su casa. Yo digo, ¿cómo los mexicanos la tienen desarrollante? Como tuvieron un escenario súper genérico, ficticio.
Dale. Y fuese tan buena, porque el Estado no la está comprando más, por lo menos para colegios. Me hace dudar Sí. de cosas. Ujú. Porque salió en las noticias como, tenga esto en tu casa. Sí, ya, pero mira, es que pasan cosas ahí. A ver, la cosa de la alerta temprana funciona mucho en lugares cuando tú tienes una distancia muy grande entre donde se genera el terremoto y donde se siente la ciudad grande. En México funciona mucho porque los sismos grandes se generan en la costa y Ciudad de México, la ciudad central, está bastante lejos de ahí. Entonces el tiempo es como esto, sienten que tiembla cerca de la costa y avisan. Entonces de ahí los ondas van a ir viajando hasta que lleguen a la ciudad grande y en la ciudad grande vaya a tener la alerta de que, oye, va a temblar en un ratito porque ya vimos que las ondas vienen para acá. Eso es. Pero pregunta tonta, No, dale. en el minuto en que la onda ya está en la costa, ¿no tembló en la costa o la onda? Es que los Después sismos totales. los sismos te generan dos tipos fundamentales de ondas. Unas que son más suavecitas, que son las ondas P, que si las detectas rápido, tú sabes que después viene la S. Y la S hacen que se te mueva mucho todo. Entonces, te dan un tiempo primero, en la costa, mientras sientes la P, hasta que llegue la S. Ahí podía avisar un poco. Pero luego puedes avisar con más tiempo cuando vienen todas hacia la ciudad grande. Y ¿Qué cuando, pasa en Chile? Chile es muy angosto. Entonces el problema es que el tiempo que ganas desde el sismo que se da en la costa hasta que llega a Valparaíso es muy poco. Y cuando llega a Santiago ya ganas un poco más. Podéis ganar 20 segundos o algo así. Entonces, eso da. y como Pero la gente no le quiere avisar a Santiago de nada, porque todo es Santiago, entonces ¿para qué? claro, pero el punto es que uno podría hacer eso en Chile, así como bien bacán. Pero para eso lo que tendrías que hacer sería poner sismómetros en el mar. Porque como se generan en la zona costera, se generan como a 20 kilómetros de la costa, 30 kilómetros de la costa los terremotos más grandes. Entonces, si pones sismómetro en el mar, puedes distinguir la vibración del fondo marino y ahí, ¿cachai? Avisáis rápido. Pero claro, es caro hacer eso. Y por eso no se ha hecho todavía en Chile, a nivel estatal macro. Pero funciona, pero ya, ok. Sí, funciona, pero la geografía de Chile no nos ayuda tanto para que sea realmente muy efectiva todavía. Pero obviamente ha estado en la mente de mucha gente durante harto tiempo y claro que yo sé que este centro sismológico han levantado varias veces la necesidad de poner sismómetros en la costa para poder hacer esto. Pero ahí volvemos con el financiamiento. Después está este alerta sismo como que te avisa un minuto antes por Twitter, que es muy gracioso también. Claro, y funciona igual. Es como, oye, tembló. Y tú decís, estáis lejos, no, aquí todavía no pasa nada, no pasa nada. Ah, sí, está temblando. Ahora viene. Después está el clásico y bien conocido, escucháis el ruido. Claro. Hoy va a sonar, que es como un ruido como de la tierra, que es como el que te enseñó la abuelita. Sí, y eso pasa porque resulta que son dos, como te dije, son dos grupos de ondas fundamentales. Después hay otras más, pero dijamos las dos fundamentales. Y la primera onda lo que hace es como moverte el suelo y esas permiten hacer vibrar el aire. Entonces cuando llegan a ti, esas ondas primeras que no son tan grandes, hacen vibrar el aire y cuando tú haces vibrar el aire, muchas veces se siente ruido. Entonces ahí tú sentís un ruido. Y sentís que hay un ruido, hasta que viene la parte más fuerte de la onda, que es la que viene después, más lenta, y ahí te viene el pencazo. Entonces eso pasa. El terremoto del 2010 tenía eso. Tuvo un ruido antes de que viniera la parte más dura realmente del terremoto. El del 2010 fue a las 3 de la mañana, estábamos Claro. todos ebrios. No todos, pero sí, todo el mundo Tú carreteando. dijiste que estabas relativamente bien. Sí, ese no, día. de verdad. Es más, te vas a reír. Estábamos trabajando, estaba con el grupo Miranda que había tocado, estaban asustadísimos. No queremos ir al Sheraton, ¿qué hago? Me lo llevé al Conference, el hotel de Reñaca. Yo como en mi cabeza, ¿por qué si está acá el hotel? Ellos pensaban en tsunami, yo, no, si no va a pasar nada en Viña. Y siento que un tiempo antes había salido este programa de qué pasa si Valparaíso se inunda, y era como, quedó tan falso que no va a pasar, mira en mi mente. Claro. O sea, lo llevó hasta el peor lugar que podría haberlo llevado. Claro, entonces, lo único que atiné como buen hijo es, llamé a Santiago, mamá, ¿estás bien? Sí, yo no sé cuándo vuelva, pero y mi mamá, parece que está la cagada, tranquilo, ya, sigámonos cuidando. Fui hijo responsable, no así mi hermano que como a las 6 de la mañana estaba carreteando. Pero entendí un poco como los procesos, de ahí yo supe de gente que dormía con un bolso hasta con atún, un par de zapatillas. Yo lo único que aprendí a dejar en mi pieza es no la ropa encima como antes portaba, porque temblor y uno se puede caer y vive solo. Claro. Pero en general no hay mucha educación. Yo
Me acuerdo que vivía en Copiapó, en el colegio, que temblaba harto, que dicen que viene además este terremoto del norte chico, en cualquier momento, y yo como que las brujas dejen de hablar. ¿Cómo responde un geólogo a eso? ¿Cómo? Un geofísico, ¿cómo responde a eso? A ver, yo creo que en efecto Chile tiene memoria de temblores, por algo también tenemos esta cosa de que si el temblor no tiene magnitud 7 ni siquiera me levanto de la cama. Pero a veces siento que somos como el futbolista que es tan bueno para la pelota que jura que sin trabajar le va bien. Es decir, solamente a talento lo saca. Y no, po, ahí es donde viene el problema. Colo-Colo la Chile, digámoslo. ¿Cómo? Jugador del Colo-Colo la Chile en estos momentos. Claro, pero es que los jugadores de Colo-Colo y de Chile están dando jugo, pero mal últimamente. En fin, el punto es que, pero claro, el jugador de que jura que no tiene que trabajar. Y ese es el problema. Yo siempre he sido más bielcista por la vía, donde lo que uno tiene que hacer es entrenar mucho la respuesta. Es decir, tener súper claro que te enfrentas. Tener súper claro que tenés que hacer. Repetirlo una y otra y otra y otra vez hasta que ya no tengas que pensar en el momento donde va a pasar. Y eso lleva a que, por ejemplo, no pensé en como qué cosas son las útiles en tu casa. Conocís tu casa. Hoy día una niña me contaba que ella estaba en el terremoto del 2010 y que su cama tenía una repisa con cosas arriba. Entonces cuando tembló se cayó todo y le cayó encima y ella tenía 1 año, ¿cachai? Entonces ahí hay una cuestión de que la persona que estuvo ahí no supo eso, no lo entendió, no lo quiso ver y se llevó un problema enorme, ¿te fijáis? Y ahí es donde uno tiene que empezar a ver esos pequeños detalles de, oye, todos afirmando la tele. Claro, ¿dónde pongo la tele para que no se caiga? ¿Cómo hago que algo no me caiga encima cuando venga el terremoto? ¿Cómo me aseguro de decir a la gente que no baje la escalera cuando está temblando? ¿Cachai? Todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y es educación, y es parte de ciencia, y es parte de es todo. Parte de todo. Y porque tenéis que entender también de que la misma gente va a hacer lo mejor que puede de este lado donde está. En ese momento la reacción es instintiva. Y entonces por eso es tan importante para mí llegar a la parte emocional de alguien. Porque si emocionalmente tú entiendes algo, después cuando llegue el momento de hacer algo, instintivamente ya debes saber exactamente qué tienes que hacer y qué no. Así lo veo. Querido Cristiano, estoy sorprendido. Se nos fue la hora así. Uh-huh. Hablamos del libro. Hay mucho más para hablar del libro. Quiero darle las gracias a toda la gente que se conectó. Tengo que decir que el libro está, Volcanes y Terremoto, una historia movida y explosiva de nuestros desastres. Cristian Faría también lo puede seguir en Twitter, donde comenta de todo y tiene más de 12.000 seguidores. 18.000. Estaba en 18, perdón. Sí. Que me quedé ahí. Sí. No sé qué más decir. Por favor, léalo. Trate de comprarlo en ebook, porque de verdad está bueno, está entretenido. La parte de los nombres de los volcanes. Que siento que le puede hacer más. Y no, está bonito, está bueno. Y además mereces tu primer libro. Es como, es tu tercer hijo. Más o menos, es algo así. Sí, es verdad. Mira, para mí lo fundamental es que alguien lo pueda leer y se entretenga y lo pase bien. Si logramos que se lo pasen bien leyendo esto, estamos dados. Porque después de eso empiezan las preguntas, ¿te fijáis? Eso es lo importante, que después de eso empiece la conversa. Y ese es el objetivo fundamental. Por eso cuando me senté a hacerlo y tú me preguntabas dónde venía todo esto, venía de ahí. Era como, oye, hagamos que sea entretenido. Que tú me decís, por ejemplo, que yo quiero educar a través de esto, sí, en parte, pero no quiero educar de frente, no quiero ponerle un glosario a alguien que tenga que leerlo. No, porque si no entramos en la lata a los 5 minutos. No, pues la idea es que alguien se enganche y que de ahí solito vaya como armando la historia. Como y a eso... le pasáis un Lego, no le pedís que arme una casa el primer día. Claro, pues le pasáis algo para que se entretenga y después solo van a ir encontrando el camino. Y yo encuentro que eso es lo que quiere hacer este libro. Sí, así que ya lo sabes, se viene el Día de la Madre, lo puede regalar, lo puede comprar, hay distintas opciones, revise cuál llega más rápido a su casa, o lo puede descargar también, compra online. Eso, Volcanes y Terremotos, querido, se pasó volando la hora, lo bueno es que pudimos hablar de todo y no era como, debido al tiempo hay que cortarla, o sea, no, yo la puedo hacer por hora, pero gracias por haber sido el primer entrevistado, disfruté tu libro, felicitaciones. Querido Rod, gracias también por acompañarnos en este mes de mayo.
a toda la comunidad que siga el próximo lunes, que viene otro entrevistado con otro libro, que lo vamos a contar pronto, y además nos despedimos con la última canción, que la presentas tú. La que falta, La que falta. la de King Crimson. La de King Crimson. Que esta es una canción que todo el mundo debería escuchar, es la recomendación acá en el Detox de día lunes. In the Nos vemos la Club. próxima semana. Dale, que esté muy bien. Chao. Que disfruten al rey. Chao, chao. ¡Ah! Espérense, me faltaba algo. No me podía faltar. Me faltaba despedir al auspiciador. Es que se me olvidaba. Tenemos temporadas de rebajas con 40% de descuento, hasta un 40% de descuento en audiomusica.com. Hay más de 40 tiendas, distintas formas de pago. Usted se mete a audiomusica.com y escoge lo que quiere que está en descuento. Y si no, puede ir a las tiendas físicas si su comuna salió de cuarentena. Hay más de 40 puntos para experiencias musicales en Audiomúsica. Perdón, no me podía ir sin despedirlo y sin recordarles que estaba este descuento. Ahora sí, Rod, despedimos programa. Gracias, Cristian. Chao. Saludos a la familia allá en el sur y a Ari Garcer. Vámonos.